Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos un día más a Sui Generis Podcast, el espacio donde preguntamos, dudamos y creemos. Bienvenidos un día más. Hoy comienza una nueva serie en la que vamos a hablar sobre amistad y familia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a Lucía y a Lidia, que son los hijos de Óscar y Ana, que serán los invitados que tendremos en los próximos capítulos. Y bueno, pues vamos a dejar un espacio de que se puedan presentar, que nos digan quiénes son y después empezamos con el tema. Pues yo soy Lucía, ahora mismo estoy estudiando, estoy en primero de bachillerato, vamos a un colegio americano cristiano y eso, y me gusta cantar, bailar, leer. Qué bueno. Tienes 17 años, ¿verdad? Yo tengo 17. Yo soy Lidia y tengo 15 años, estoy en cuarto y nada, me gustan los deportes y Mucho. pues mucho. Y pues eso. Qué bueno, qué bueno. O sea, a una le gusta bailar y la otra no baila, ¿no? No. Son deportistas en distintos Claro. ámbitos. Eso es. En distintos hábitos. Una baila y otra no, pero bueno, eso es parte de las diferencias que podemos tener como seres humanos. Sí. Y creo que el tema vital que vamos a hablar el día de hoy es sobre la amistad. La amistad desde el punto de vista de las distintas etapas de crecimiento. Ustedes están ahorita en una edad que es imprescindible a la hora de formar amistades, a la hora de saber con quién nos aliamos. Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? No sé cómo lo dirán acá, pero también hay otro que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, ¿no? Entonces, eso siempre hablando del tipo de persona que está a nuestro alrededor, esas personas que pueden ser de influencia positiva. Algo que me llamaba la atención era que estudiaba en un colegio americano, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia en ese colegio? ¿Qué imparte ese colegio a nivel formativo? ¿Tiene algo diferente al contexto secular? ¿Hay algún...? O sea, el ambiente de nuestro colegio, la verdad que es súper positivo, diría yo. Yo ahí tengo unas amistades muy fuertes, ¿no? Y sí, ¿tú qué dirías? Sí, es bastante distinto también cuando hablamos con la gente o con nuestros amigos de otros ambientes, pues se sorprenden, ¿no? Porque es algo que no está muy normalizado aquí y la verdad es que hay muy buen ambiente entre todos y entre todas las clases y está muy guay poder tener esa experiencia. Ya, el nivel de amistad lo consideran que es también diferente, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Cuando hablan con amistades que estudian en otros colegios, quizás notan la diferencia en ese concepto. Que bueno, me llamó mucho la atención eso de estudiar en un colegio americano y tener un ambiente totalmente diferente, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que es un privilegio, ¿no? Por lo menos yo, que me tocó estudiar en un instituto en el que había de todo menos gente cristiana. Ya. Entonces creo que sí, la verdad que es un punto muy importante. Y pues la verdad que queríamos hablar con vosotras de este tema porque al final hoy en día la amistad creo que se ha devaluado mucho. Antes siempre, cuando nosotros éramos pequeños, decía que las amistades de verdad se contaban con una mano, Sí. te sobraban dedos de la mano. Pero creo que hoy en día con las redes sociales, tal como se ha movido todo, al final con simplemente tener un seguidor ya se le autodenomina Amigo. una amistad, aunque sea simplemente virtual. Y queríamos preguntaros, vosotras como jóvenes, como personas que están viviendo esta actualidad, ¿cómo observáis o cómo contempláis en vuestra vida la amistad? Pues sí, yo creo que es verdad y es cierto que hoy en día tú conoces a alguien y en cuanto la conoces ya, vale, me tienes que seguir en Instagram, así puedo estar actualizada en todas las partes de tu vida y ya te conozco, ¿sabes? Y a veces todo lo que se muestra en Instagram pues no es cada persona por completo, ¿no? Pero mira que yo soy alguien que en cuanto conoce a una persona quiere conocer a la persona en profundidad y todo, pero es cierto que no puedes tener tantos mejores amigos, ¿no? O sea, y para mí las buenas amistades vienen con gente con la que yo puedo ser vulnerable y yo me puedo abrir, pero ellos conmigo también. Y para mí eso es lo principal, ¿no? Que se puedan abrir y ser ellos mismos conmigo y eso sería lo principal. Sí, yo creo que, como decís, hoy en día, o sea, solo con conocer a alguien en algún ámbito de clase o de compañeros de cualquier sitio, ya es como conocerles o solo por preguntarles qué tal el día, ¿no? Pues son amistades. Y yo creo que tú puedes tener muchas amistades, pero yo creo que las amistades realmente que pueden
influirte más en tu vida, son con las que puedes compartir cualquier cosa que te esté pasando sin tener ningún filtro delante de ellos, y con las personas con las que puedes ayudarte mutuamente, confiar mucho en ellas y saber que te van a estar apoyando, pero con un equilibrio también, y diciéndote las cosas que necesitas oír también. Pero es decir, que la amistad que podemos tener a nivel de redes sociales no tiene nada que ver con una amistad que podemos tener con una persona tangible, algo que tú puedas observar, que tú puedas decir cómo te sientes, cómo estás. Yo siempre digo que la amistad en redes sociales es como un iceberg. El iceberg tú solamente observas el 10% y hay un 90% que está oculto. Ese 10% la gente muestra hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Hoy estoy contento, hoy estoy feliz, hoy estoy viajando, hoy las comidas siempre las muestran, siempre, pero nadie muestra sus desdichas en las redes sociales. Nadie dice, bueno, hay unos que sí las muestran, pero ya con otro fin de buscar otros beneficios. Pero creo que la amistad está muy vetada hoy en día en redes sociales porque no tiene la misma esencia que tiene en cuanto a lo tangible. Y que me llama la atención eso de cómo podemos nosotros ser vulnerables a una persona que realmente es nuestro amigo. Es decir, que a todo el mundo no se le puede decir amigo, aunque las redes sociales digan fulano de tal, a partir de tal fecha es tu amigo, y nunca dice dejó de ser tu amigo, ¿no? Porque a las redes sociales no les interesa que exista esa parte dejó de ser tu amigo. No lo existe, simplemente dejó de seguirte o dejó de esto. Entonces creo que es muy importante categorizar que la amistad va más allá de la tecnología y de la influencia que tiene ella en nosotros. Sí, la verdad que sí, que la verdad que es un factor en la vida de cualquiera de las personas. O sea, siempre vamos a estar acompañados por gente, siempre va a haber gente a nuestro alrededor. De hecho, en el tema este concreto de las redes sociales ya hemos hablado en un capítulo anterior, no sé si fue el tercer o cuarto capítulo que estuvimos hablando de la importancia de las redes sociales. Y me llama la atención lo que decías de que no podemos tener tantas amistades, ¿no? Y es que estuve buscando yo esta semana sobre este tema y vi que en la Universidad de Harvard se hizo un estudio y dicen que el ser humano de promedio solo llega a alcanzar 10 relaciones de amistad real a lo largo de toda su vida, ¿no? Y sin embargo, hoy en día nos metemos en Instagram y hablamos de tengo miles de amigos, o incluso, ¿no? Había canciones, ¿no? Como decía Roberto Carlos, que se llamaba. Roberto Carlos, que quisiera tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es sostenible? ¿Qué importancia realmente le estamos dando a llamar a una persona amiga o llamarla como una amistad sincera, cercana, o simplemente el llamar a cualquier persona amigo porque me sigue en una red social? ¿Cuál es la importancia que vosotros veis de la amistad? ¿Cómo puede repercutir esa amistad en nuestra vida? Sí, o sea, es verdad que las influencias que tienen pues esas personas de Instagram o cualquiera, pues pueden influirte en, pues oye, ¿qué tal tu día y tal? Y puedes preguntar hasta tal punto, pero como decías tú antes, las dificultades que tú estás pasando, pues tú no se las vas a compartir, o no es tan probable que se las compartas a tu seguidor, pues cualquiera que te haya empezado a seguir, ¿no? Entonces esas dificultades que no se muestran en tu perfil, en tus redes sociales, pues son cosas que al final necesitas como ser humano compartirlas con gente que te ama y que va a estar ahí para ti, y esas son realmente las amistades que necesitas tener en tu vida para poder llevarlo con alguien y no solo llevarlo tú mismo y tú solo, ¿no? Para mí es alguien que es que va más allá de lo superficial, ¿no? Como lo del iceberg me gusta un montón, porque muchas veces queremos solo conocer pues por encima tu color favorito, tu comida favorita. Pues no, hay mucho más dentro de una persona que tú puedes descubrir, y las amistades que de verdad se interesan por más allá de lo superficial, para mí es una pasada. O sea, es abrir todo un mundo de conversaciones que de verdad importan, ¿no? No sé. Y también esas que cuando les preguntas qué tal tu día o qué tal tu semana, que quieren realmente saber más. O sea, tú puedes decir bien y ya está, pero si se siguen interesando realmente en cómo has estado, pues eso creo que muestra la diferencia. Yo creo que en un mundo donde es difícil, mejor dicho, conseguir una verdadera amistad, que alguien te pregunte y quiera saber más allá de cómo estás, a veces es complicado, o sea, porque ya lo tomas como una invasión a tu privacidad si esa persona no ha mostrado todavía signos de querer tener una buena amistad, ¿no? O esos indicios. Si tuviesen que crear algún filtro para
ustedes decir o levantar un red flag ante esas personas que se quieran acercar a ustedes y tener un tipo de amistad y ya ustedes sepan que no es una amistad que les va a beneficiar en nada? ¿Cuáles serían esas características que ustedes tomarían en cuenta? Pues para mí sería alguien transparente, que sea ellos mismos en todo momento, que no tenga que pretender ser alguien que no es, sino que sean ellos mismos y que sean honestos, ¿no? Que si hay algo que no le gusta o que no le apetece quedar, pues que me lo diga. Que me diga, oye, no me apetece quedar. Que sea una persona honesta. Es que hoy en día, como que todo el rato te tiene que apetecer quedar, pues No. que sea capaz de decirme que no cuando... Que su no sea no. Y también alguien que sea leal, ¿no? O sea, que cuando las cosas a lo mejor se compliquen o tengamos menos tiempo para quedar, que eso no importe, ¿no? Porque aún así priorice el tiempo que quiere pasar conmigo, ¿no? Fíjate tú que has dicho varias características importantes: transparencia, honestidad, que haya lealtad. Y también me parece importante la integridad de la persona, ¿no? O sea, que alguien tú empiezas a conocer a una persona, quizás en el college, en donde sea, pero que esa persona desde un principio muestre signos de ser una persona irreverente, de ser una persona, como yo digo siempre en un lenguaje médico, coprolálica, una persona que siempre diga por su boca malas palabras. Yo creo que a veces a mí eso me cohíbe. O sea, una persona que ya su actitud y su forma no sean coherentes con mis principios, yo siempre pongo una estaca como que hasta aquí puedes llegar. Entonces, esas me encantan, las que has dicho. ¿Qué más podemos sacar de allí? Sí, pues otra que yo diría es que la persona esté dispuesta, ¿no? a todo eso, a ser vulnerable, a hablar contigo, también a involucrarse en a lo mejor tu grupo de amigos o estar interesado en eso. Y también es porque hoy en día ser vulnerable no es algo que esté muy normalizado, ¿no? Entonces, y también como tener esa barrera, como tú decías, creo que no es fácil porque tú conoces a alguien y estar interesada en esa persona y querer mantener una relación, pues no siempre es lo más fácil. Y entonces poder tener esos límites de lo que tú quieres tener en esa persona, porque si realmente vas a estar con esa persona mucho tiempo o cada día en quedadas o lo que sea, pues va a influir tu vida, y eso puede ser positivamente o negativamente. Entonces creo que es importante saber pues priorizar esas cosas. Muy bien. Me quedo con esos 4 aspectos y lo que has dicho de priorizar y saber que no a todo el mundo se le puede ser vulnerable. Yo creo que hay cosas, tú abres tu corazón a las personas que sientan que van a llevar la carga contigo. Porque yo, mi concepto de amistad es una persona que, aunque no sepa que tú estás mal, ella sabe o él sabe que tú estás mal. Y aunque no le digas nada, quizás por vergüenza o por pena, o esa persona está allí a tu lado y está allí a veces en silencio, no dice nada, pero está. Y eso es más importante que a veces te cuente todo lo que está pasando. Entonces me encanta de priorizar en cuanto a esas verdaderas amistades que quieren ser en esencia y no simplemente por apariencia. Sí, la verdad que es una pregunta, la verdad, muy importante, porque normalmente esta pregunta siempre se asocia a la pareja que quieres o al novio o al matrimonio de, bueno, ¿cuáles son los green flag o los red flag, ¿no? Pero creo que es muy importante porque al igual que pues, tú a futuro con una pareja te planteas esto porque tú le vas a abrir tu vida, con un amigo, como tú estás diciendo, buscas en él alguien en quien tú puedas establecer una relación de confianza, en el que puedas encontrar ese apoyo cuando no estás, cuando no estás al 100%, cuando no llegas o cuando las situaciones te superan, ¿no? Y eso me recuerda mucho una frase de un psicólogo que se llamaba Jim Rohn, que decía que el ser humano es el promedio de las 3 personas más cercanas a él. O sea, traducido de otra manera, que nuestro carácter se forja en el promedio de las 3 personas más cercanas que tenemos, ¿no? Entonces, es un poco también lo que decía Lidia, ¿no? Que eso nos afecta a nosotros, o positivamente o negativamente. Puede llevarnos a acercarnos más a Dios, puede llevarnos a que nos guste más el fútbol, a que nos guste más el baile, o sea, puede llevarnos a infinitud de situaciones, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo vosotras aplicáis esto con vuestros amigos de manera en la que seáis vosotras, como cristianas, las que influyáis en esas personas para acercarlas a Dios
y que no sea esa energía de esas personas o las situaciones que ellas cargan la que os arrastren a vosotras a su campo. ¿Cómo vosotras podéis llevar a cabo eso? O sea, sí, yo creo que es muy importante, o sea, me recuerda al versículo este de que hay que ser luz y sal, ¿no? En el mundo. Y para mí es simplemente ser tú mismo, porque si tú tienes una identidad arraigada en quien tú, o sea, para mí yo soy hija de Dios, ¿no? Y cuando yo soy eso, da igual en qué círculo y en qué ambiente me meta, yo voy a seguir siendo eso. Y si tú te mantienes fiel a quien tú eres, ya eres un ejemplo a ese círculo en el que a lo mejor no hay tanta luz. Sí, yo creo que también hay momentos en los que Dios pone a personas en tu vida, amistades que están ahí por una razón, y luego también te pone a ti en situaciones en las que tú estás ahí para ser luz, ¿no? Y diferencia en esas personas, y en las que tú puedes aportar en su vida de alguna forma, y a lo mejor están pasando por un momento que necesitan tu ayuda, pero también hay que saber diferenciar cuando esas personas necesitan tu ayuda y a lo mejor no están en un momento en el que te pueden aportar todo de sí mismas, pero a diferencia de que te estén alejando completamente de tu propósito, ¿no? Y yo creo que eso para mí pues sería mucho como si tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida y un camino, pues saber que esa persona la puedes estar ayudando en su caminar también, y esa persona te puede estar ayudando a ti también, pero que a la vez no te esté alejando de ese propósito que tiene Dios para tu vida. Y entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta mucho en la hora de elegir amistades. Eso me recuerda también el texto bíblico que dice: no os unáis en yugo desigual. Y siempre en las congregaciones o en cualquier persona que tú escuches de esto, siempre lo asocian a las parejas, pero yo no le veo solamente un significado asociado a las parejas. También ese yugo desigual pueden ser personas que tú tomas como amistad, que no son convenientes y que realmente no te ayudan a alcanzar un propósito. Y ese yugo desigual dentro de la agricultura de esos años era porque ponían un burro y ponían a un buey. Entonces el burro era más lento y el buey era más rápido. El burro era más fuerte, pero aquel tenía más constancia en lo que hacía. El burro se cansaba. Entonces también leía hace mucho tiempo, era que el burro empezaba a secretar una sustancia en el hocico, y eso hacía que el buey se empezara como a dormitar. Entonces ves como la influencia de todos estos fenómenos pueden también aplicarse en la vida natural. Tú puedes estar con una persona un día, 2 días, 3 días, y mi abuela siempre decía, y a la tercera semana empiezas a cojear, es decir, a la tercera semana empiezas a aparecerte a esa persona. Lo importante de todo esto es que ese yugo desigual también lo podemos aplicar a nosotros. Recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad, cuando estaba en pregrado, primer año de medicina, tenía muchos compañeros y siempre era un grupo de 10. Y en ese grupo de 10 habían personas que tenían orientación sexual totalmente diferente. Y ellos me decían algo, y eso me quedé con ellos. Me decían: yo me puedo acercar a ti sin ver que vas a juzgar cómo soy. Aunque me digas las cosas de manera disfrazada, me las dices de una manera que yo las entiendo en mi corazón, me las dices y yo sé que son así, pero no me las dices como otras personas vienen y me ofenden directamente o me hacen daño. Y recuerdo que mucha gente se me acercaba teniendo distintas circunstancias, y eso me llevó a pensar también a que hay gente que se va a acercar aún teniendo una orientación, una vida, una perspectiva totalmente diferente a la que tú tienes, pero no se acercan para que tú seas como ellos, se acercan es para que algo de lo que tú tienes también ellos puedan ser impregnados con ello. En sus círculos diarios, en su forma de cómo desarrollan la secularidad en el colex, en las distintas etapas de sus vidas, han vivido una experiencia, alguna circunstancia que les haya llevado a decir: oye, hasta aquí puedo seguir con esta amistad porque no está siendo nada favorable. La verdad es que yo no he tenido muchas situaciones en las que haya tenido que decir hasta aquí he llegado, pero sí he tenido amistades que a lo mejor no ven la vida de la misma forma que yo, ¿no? Y yo sí creo que cuando el yugo es igual, para mí es mucho más fácil conectar con esa persona, porque mis deseos o mis anhelos o mi forma de ver las cosas van a ser, a lo mejor no exactamente iguales, pero muy parecidas a la de la otra persona. En cambio, cuando tú ves las cosas de otra forma, a la otra persona es muy difícil, porque yo creo que para una amistad
que sea desigual, tiene que haber respeto. Porque si tú estás respetando los límites de la otra persona, pues sí puede haber una amistad, pero una amistad con yugo desigual, sin respeto, yo creo que no puede funcionar. Porque si tú amas a alguien, no la vas a querer llevar a un sitio al que sabes que no quiere estar, claro. ¿Sabes? Entonces, no sé. Muy bueno. Sí, la verdad que el concepto del yugo para mí es algo que en todos los ámbitos de la vida me parece algo impresionante, ¿no? Porque es cierto que se hacía para poner dos animales para hacer el trabajo de agricultura, pero también se daba la situación en la que cuando uno de los dos no podía llegar a hacer la fuerza que necesitaba para realizar ese trabajo, era el otro el que le impulsaba y viceversa, ¿no? Entonces, escuchando esto, yo me acuerdo pues de la gente pues que a lo mejor no tiene el privilegio que vosotras tenéis de tener un entorno escolar, por así decirlo, que creo que marca mucho la vida de cada persona, rodeado de gente cristiana, gente que conoce a Dios, que ama a Dios, que intentan aportar a tu vida, sino gente como, por ejemplo, yo cuando era pequeño, que me crié rodeado de mucha gente que no era cristiana, en ese yugo desigual, ¿no? ¿Qué consejo, qué les aportaríais para que al final esas situaciones, porque aunque tú quieras llevar a alguien a los pies de Cristo, tú te estás haciendo cargo de esas situaciones, te estás cargando con situaciones que son de esa otra persona, por ayudarla, por llevarla hacia adelante, por intentar acercar a esa persona a Dios, y al final eso también en cierto modo afecta a nosotros negativamente porque nos cargamos de situaciones que no son nuestras, nos cansamos, nos agobiamos. ¿Qué consejo le podríais dar a gente que está viviendo eso ahora mismo, que se está cargando de situaciones que son de personas que a lo mejor viven en un yugo desigual, que todas sus amistades al final son gente que no ha aceptado a Cristo, que no ha visto a Cristo como su Salvador? ¿Qué consejo les podríais dar para que puedan seguir luchando por llevar a esos amigos a Dios y que no se deje llevar por ellos? Sí, o sea, yo creo que es muy importante eso de ayudar a esa persona y en esas cargas que está llevando, pero tú al final no puedes cargar con todo lo que está llevando esa persona para siempre, ¿no? Porque te desgastas de a ti. Y entonces creo que es importante eso, que esa persona sea capaz de acercarles a Dios, porque es quien va a poder cargar con todo ese peso. Pero si llega o sea, si está en el intento de acercarles a Dios cargando con todo eso, pues obviamente tiene que entrar el saber dejárselo en manos de Dios, porque tú puedes intentar acercar a una persona porque tú realmente quieres que se acerque a Dios, pero si esa persona no está dispuesta o está dejándote toda su carga y no te está aportando nada y al final te está arrastrando con esa persona, ¿no? Para abajo, pues creo que es importante que lo dejes ya en manos de Dios y dejes que Él pueda orar en esa persona. Pero sí que también les animaría a siempre en oración seguir con esa persona y seguir orando para que esa persona pueda llegar a conocer a Dios y nunca rendirte, ¿no? Porque puedes dejar que esa persona, o sea, puedes dejarlo ya la situación en manos de Dios, pero nunca rendirte ni decir, bueno, ya no tiene opción esa persona, ¿no? Entonces creo que es importante. Yo creo que también es clave estar todo el rato preguntándole a Dios qué hacer en cada situación, ¿no? Porque pueden haber 1000 situaciones diferentes y Dios obra de 1000 maneras diferentes. Entonces, yo creo que hay momentos en los que hay que mantenerse y escuchar a la otra persona porque a lo mejor ves que necesita ser escuchada o necesita ayuda, y otros momentos en los que a lo mejor Dios te dice, pues bueno, puedes dejarla porque a lo mejor no está dejándose ser guiada, ¿no? Sí. Y si se deja ser guiada, pues la puedes ayudar, si no, no. A mí me agrada mucho que hay muchos amigos que a veces me dicen, ora por mí. Yo no sé qué concepto tendrán ellos de la oración, pero saben que funciona. Porque si te dicen ora por mí es porque algo han visto que han pedido y les ha funcionado. Y me recordaba a Abraham, y que Abraham era su sobrino, pero también lo podemos categorizar como su amigo, a Lot. Lot estaba viviendo en una tierra que era Sodoma y Gomorra, categorizada como el lugar más infernal para la época, donde había cualquier tipo de pecado. Había un justo,
porque el mismo Abraham cuando intercede, y eso me llama la atención, el poder interceder por nuestros amigos. Y allí pasamos a la fase de cómo nosotros podemos preservar a esos amigos que consideramos amigos. Abraham y Lot en algún momento se tuvieron que separar porque su ganado era muchísimo, pero no se separaron por enemistad, solamente porque Dios tenía un propósito con cada uno diferente. A veces hay amistades que toca, como que dice, dar un punto, pero no es un punto final, es un punto y aparte para continuar cada uno una historia que va a ser mayor y mejor. En el caso de Abraham, Dios lo levantó como el padre de Israel, pero Abraham intercede ante Dios y dice, si hubiesen 50 justos, tú no descenderías a Sodoma y a Gomorra. Y le dice, yo creo que sí, le dice Dios. Y sigue intercediendo. Y si hay 20, y si hay 10, hasta que llega, porque el fin de él era interceder por uno solo, que era por Lot y su familia. Y si está uno solo, digo, sí, yo lo haré. Y le dice, bueno, allá está Lot. Entonces, no te preocupes que yo voy a resolver. Entonces, el poder nosotros interceder por esos amigos, el poder estar con esos amigos. Pero también pasa que en el intento de nosotros ser luz, a veces terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. El caso de Lot fue salvado por la campana, por así decirlo, fue salvado por Dios, y luego su familia empezaron a hacer cosas que no eran agradables. Por eso es que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no de todo me dejaré dominar. ¿Hasta qué punto consideran ustedes que llegarían con una amistad que ya ustedes están cansados de orar por ellos, de interceder, y ya esas personas no son tan receptivas ya a querer escucharles, a querer atender al consejo que prima ante las circunstancias? Porque hay personas que te cuentan su vida y a veces la respuesta la tienen ellos mismos, pero no toman decisión. Entonces yo creo que también hay que marcar una pauta en cuanto a ello. O sea, yo pondría límite en el momento en el que a lo mejor pidan de mí cosas que no estoy dispuesta a dar en respecto a hacer cosas que no le agradan a Dios, por ejemplo. Pero si simplemente lo están pasando mal y ya, yo sí me quedaría al lado, ¿no? Yeah. Es eso, porque hay gente que la está pasando mal, pero a veces en la amistad te piden que seas socio o aliado con ellos para hacer cosas que no agradan, como mentir, ocultar quizás sus circunstancias para no quedar en descrédito. Pero a veces la amistad no es la que te oculta las cosas, sino la que te ayuda a que puedas ser libre de esas tensiones que te... Pues sí, yo le diría, mira, este es mi límite, y si esa persona aún así intenta empujarlo, ahí es donde yo ya tengo que decir, pues perdón. O sea, yo estoy dispuesta a hacer mucho por ti, pero no cosas que van en contra de quién soy yo, ¿no? Claro. Y yo creo que una amistad de verdad que te quiere a ti como persona no va a querer llevarte a lugares que saben que lo vas a pasar mal, ¿no? Yeah. Siempre hablamos de esos puntos ciegos también en la amistad. Yo recuerdo siempre a mi abuela y a mi madre cuando conversaban, ellos decían que me decían a mí, tú ves cosas que a tu corta edad ya nosotros vemos. Es decir, que siempre tenemos un punto ciego en nuestras amistades, porque a veces somos demasiado dados a nuestras amistades. Y mi abuela me decía siempre, es que tú te sueltas mucho con la gente, tú te das con la gente a tal punto que das todo de ti, pero no ves que la persona no están dando todo de ellos. Entonces a veces terminas tú también cargado, terminas dando todo de ti, pero la otra persona no hace absolutamente nada. Y creo que también allí hay que poner un punto, porque no puedes terminar desgastado y agotado dándolo todo. Sí, la verdad que al final tenemos que, pues lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Hay que tener cuidado hasta qué punto podemos abrir nuestra vida a alguien que nos puede infligir un daño o nos puede llevar a hacer cosas que vayan en contra de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros creemos, y hay que estipular un límite claro, ¿no? Y muchas veces la amistad nos lleva a cruzar ese límite o a estar jugando muy cerca de ese límite, ¿no? Por no perder una amistad, igual yo no hago lo malo, pero soy partícipe porque lo sé, y yo no he participado, pero sí lo sé y lo estoy escondiendo, ¿no? Entonces sí que es un problema y una línea muy delgada, muy delgada. Y también creo que otro tema que me gustaría preguntaros, porque es algo que creo que muchos jóvenes a día de hoy lo pueden estar viviendo, ¿no? Y es esa parte de la honestidad que hablabas tú en cuando te hemos preguntado lo de las green flag, y es cómo hacéis, ¿no? Cuando vosotras tenéis algún problema o
tenéis algo que o no queréis hacer, o no queréis participar, y en vuestro grupo de amigos pueden pensar de alguna manera, o incluso puedes llegar a pensar que se van a alejar de ti, o no les va a caer bien cómo tú te sientes, lo que tú estás haciendo, o qué es lo que te está molestando, ¿cómo hacéis para mantener esa honestidad sin infligir un daño en la otra persona? ¿Entiendes por dónde voy? Es un poco abstracto y un poco enrevesado, ¿no? Pero al fin de cuentas, cuando tú eres honesto, puedes dañar a la persona que está enfrente o puedes confrontarla. ¿Cómo vosotros hacéis para llegar al punto de confrontación sin llegar a ofender a esa persona? Ese es el sincericidio. Sí, o sea, eres tan sincero que terminas matando. Sí, o sea, como cristianos al final vemos cosas y pues en otras personas que igual son cristianas o no, y como cristianos nos vemos en el deber o en la obligación de ayudar a esa persona, y para ayudar no nos queda otra que decirle, oye, pues es que esto que estás haciendo está mal. Pero muchas veces esa persona no lo ve así y ya nosotros pensamos que nos va a dejar de hablar, o que no le va a sentar bien, o que vamos a perder esa amistad, y muchas veces nos vemos retenidos por el conservar esa amistad o por el estar bien con esa persona, porque es que estoy con ella todos los días, no quiero crear un mal rollo, ¿no? Entonces, cuando os pasa esto, ¿cómo vosotras actuáis, ¿no? Para llegar a esa persona y poder mostrarle cuál es su fallo, o cuando ella te lo dice a ti, ¿cómo aceptáis esa confrontación sin que pueda llegar a haber una ofensa o un daño, por así decirlo? Sí, yo creo que, o sea, decirle a una amistad que realmente es una amistad profunda, algo en lo que están fallando o algo en lo que necesitan mejorar, haciéndolo desde la honestidad y sin dañarles, como decís vosotros. O sea, al final, si tú a esa persona la dices solo lo que quiere oír, dándole la razón en todo, muchas veces eso puede llevar a que esté tomando decisiones erróneas y que le lleve a hacer cosas que se puede arrepentir después. Y si tú, conociendo a esa persona, sabes que si le das la razón en eso van a hacer cosas que como ellos mismos como personas se van a arrepentir, pues lo mejor que puedes hacer es, con sinceridad pero también con amor y respeto a esa persona, dirigirles hacia y decirles lo que esa persona necesita oír en ese momento. Y creo que si tú lo sabes manejar de una forma, diciéndolo sinceramente, con amor, sin tener la intención de dañarles, y diciendo, mira, yo lo siento si eso te daña o no quieres oírlo, pero... ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, o sea, si no... obviamente esas cosas normalmente te van a sentar mal o no es lo que tú quieres oír. O sea, nunca va a ser algo que tú quieres oír si estás en contra con lo que estás haciendo. Entonces, al final, pues, muchas veces les van a sentar mal eso. Pero si esa persona se puede enfadar, pero si no se aleja completamente de tu amistad, pues es que esa amistad pues tenía unas buenas raíces, ¿no? Una buena base. Sí. Una buena base. Y entonces creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre esa amistad y otras que lo pueden decir porque sepan que está mal, pero si no lo hacen de buenas formas, y si además, o si tú lo haces de unas buenas maneras pero esa persona se ofende tanto y se aleja, pues a lo mejor no es alguien que estaba dispuesto a escucharte, claro. ¿no? No está dispuesto a cargar o a llevar la milla extra. A veces hay amistades que se prueban en eso, siempre hay uno que da la milla extra. Para mí, yo creo que sería que la honestidad no se podría sacar de aquí. Para mí sería peor que alguien me diga que no a algo y sin yo entender el por qué. Yo creo que si tú explicas las razones, los motivos, creo que incluso puede llegar a hacer menos daño. Obviamente depende del caso y de la persona, pero si se hace con amor, yo creo que explicar las razones puede dejar a la persona más claro las razones por las que estás haciendo lo que haces, ¿no? Hay un recurso que da el apóstol Pablo. A mí me llama la atención Pablo, porque Pablo, después de perseguir cristianos, de matar cristianos, ahora era el mejor amigo de los cristianos y le escribía y le saludaba a los de Roma, a los de Colosas, a los tesalonicenses, a los efesios. Pero me llama la atención algo que él escribe en una de sus cartas. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y dice: considerándote a ti mismo, no seas sorprendido en alguna falta. Y todos como amigos fallamos. Todos como amigos fallamos, podemos cometer errores. No hay amistad que sea
bueno, en ningún aspecto perfecta. Todos podemos fallar, pero Pablo nos da esa recomendación de restaurar con espíritu de mansedumbre. Lo que estamos hablando, la honestidad, la verdad siempre tiene que ir acompañada con bondad, con gracia. Si yo voy a decir una verdad, que esa verdad, aunque duela, pero que lleve por lo menos un colchón inflable, que la gente caiga cómoda. Es como mis amigos, ellos me decían, tú nos dices las cosas, nos estás insultando, pero es bonito como nos los dices. Y tengo esa peculiaridad, y mi esposo también me dice lo mismo, es que tú no te ves, que tú me estás insultando de manera tan bonita que no te das cuenta. Entonces hay que desarrollar ese espíritu de mansedumbre. Pero Sí. fíjate que yo creo que cuando tú dices esas cosas, yo creo que hace la amistad más fuerte. Claro. Yo he tenido amistades en las que les he dicho, mira, es que yo creo que esto... Y me han dicho, jope, Lucía, gracias por decírmelo, ¿no? Yo creo que a veces Claro. puede fortalecer la amistad. Porque el mundo no está como Acostumbrado. hay un dicho que dice, no están preparados para esto. ¿Cómo es? Siempre se me va la cuestión. Es como que no se los va a contar porque no lo van a entender. Algo así dicen. Pero es que el mundo no, las personas no están preparadas para la verdad. Y cuando viene alguien y les dice una verdad con amor, quedan aturdidas, anonadadas, quedan como que, oye, me estás diciendo algo que nadie se ha atrevido a decirme. Entonces, la amistad verdadera yo creo que lleva ese filtro de la mansedumbre, la honestidad, de priorizar cosas también, porque si hay una amistad que te está quitando mucho tiempo y tú no estás priorizando en tu propósito, entonces tampoco es tan favorable. Sí, la verdad que sí que es un tema, podríamos hablar de ello durante horas, pero bueno, para también tampoco hacer esto muy largo, muy tedioso también, bueno, pues para ir acabando queríamos preguntaros, ¿no? Como jóvenes a día de hoy, como jóvenes que estáis viviendo la amistad actualmente, pues en una etapa de adolescencia, de juventud, ¿cómo vosotros creéis que se puede hacer o en qué se puede colaborar para intentar llegar más a los jóvenes que hay hoy en día, ¿no? Porque sí que tengo por entendido y por visto que la mayoría de la gente joven de vuestra edad ve el cristianismo como algo aburrido, una misa, o un sermón, o algo como muy tedioso, muy para gente mayor. Ya nos van a lavar el cerebro. Eso es, sí, como que es todo muy para gente mayor, para gente adulta, para... ¿Cómo podemos hacer, no? ¿Cómo crees tú, como una persona que está dentro de ese grupo de gente, que se puede llegar a esa gente? ¿Cómo podemos intentar atraer más a gente, a arrebatar esos carbones ardientes del fuego para traerlos a Cristo? Yo creo que parte de eso es contarles tu experiencia, porque tú puedes decirles lo que hace el resto de gente, ¿no? Tú puedes decirles, no, es que eso no es así, pero si tú se lo cuentas desde tu perspectiva, desde lo que tú has vivido, pues creo que eso puede ser muy distinto, y también pues puedes invitarles a que ellos mismos lo experimenten, ¿no? Si tú les invitas al final a tu grupo de amigos que está en el círculo de la iglesia, por ejemplo, pues si ellos experimentan ese cambio, ¿no?, que hay, ellos pueden ver la diferencia entre pues los grupos que hay en el mundo hoy en día y la luz que pueden transmitir nuestro grupo de amigos, entonces que ellos lo reciban de ti, de tu amistad profunda que tienes con ellos, y también que lo experimenten, pues creo que puede ser una buena combinación, ¿no? Sí, para mí sería vivir mi día a día normal, a lo mejor con un ambiente con otras personas que también a lo mejor sean cristianas, y simplemente compartir en plan cómo es mi propia relación con Dios, porque yo creo que a veces se da por entendido de que no, es que te tienes que sentar en la cama y ponerte así, y yo compartirles, pues mira, yo hablo con Dios todo el rato, o yo disfruto con Él haciendo cosas que a mí también me gusta hacer, Claro, ¿no? claro. Compartirles cómo vivo yo y cómo convivo yo con Dios, o cómo llevo a cabo cosas de mi día a día, para mí. Y eso es esencial. O sea, la transparencia de cómo tú lo vives es lo que le va a hacer ver a otro, y va a ser una luz verde para que dé ese paso a conocer y te diga un día, oye, yo quiero de eso que tú tienes. Tú le puedes enseñar dónde queda el pozo, pero no a beber. O sea, yo te digo dónde.
pero tú tienes que tomar la decisión. Hemos hablado de cosas maravillosas, la amistad en lo secular, la amistad a nivel del colegio donde estudian, pero se nos pasaba algo por alto. La amistad dentro del círculo de iglesia. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han experimentado? Tengo entendido que desde niñas han estado en la iglesia, conocen todo el aspecto de lo que es la iglesia. Habían vivido, bueno, no habían vivido algo así, es novedoso también para ustedes, pero pueden contrastar entre la amistad del mundo y la amistad a nivel de iglesia, los principios, los valores. Yo siempre he dicho, y esto es algo que mantengo, para ser bueno, simplemente hay que ser consciente en cuanto a la moral y a lo espiritual y a tener principios. Desde casa parten los buenos principios. Y siempre decimos que dentro de la iglesia es donde tienen que prevalecer esos principios. Pero hay gente en el mundo que es muy buena también. Gente que moralmente son dignos de admirar, dignos de respetar. Y dentro de la iglesia también podemos tener gente así. Pero ¿cómo viven esos ambos contrastes de gente que ustedes pueden decir, oye, pero es que fulano es muy bueno, pero no profesa ninguna religión, pero aquí adentro también hay gente muy buena que profesa la religión y son muy buenos también? ¿Cómo podemos hacer ese equilibrio? Sí, o sea, yo tengo amistades fuera de el círculo de la iglesia, que también tengo una amistad muy profunda con ellas y que puedo ser sincera con ellas y que me pueden ayudar en cierto sentido, pero es totalmente distinto a las amistades que tengo en el círculo dentro de la iglesia, porque no solo te ayudan desde una forma sincera, sino que te acompañan en el camino con Dios mutuamente, ¿no? Y entonces eso se nota mucho y es muy distinto a solo ser una persona pues amable, que te puedes encontrar en ambos sitios. En ambos, exacto. Sí, pero se nota y a tu día a día y a largo plazo teniendo esa amistad que puede acompañarte pues eso, en las dificultades de la fe también, pues está muy guay tener una amistad dentro de el círculo de la iglesia que te pueda acompañar en eso, pues es un gran privilegio. Qué bueno. Bueno, yo creo que ha sido un programa muy especial con ustedes y mi consejo para ustedes es que sigan brillando, sigan siendo luz en el lugar donde Dios las tiene. Un anciano una vez me dijo, lee 1 y 2 de Timoteo, así me dijo. Y cuando yo leí 1 y 2 de Timoteo, yo tenía como 11 años aproximadamente. Y algo que siempre me gustó de Timoteo cuando leí era que Pablo lo tenía como su hijo y le dijo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces es lo que les puedo decir, ustedes sigan siendo ejemplo, así como Pablo le decía a Timoteo y muchas otras personas, por medio de su testimonio, por el testimonio de sus padres, porque creo que prevalece mucho la forma maravillosa de cómo sus padres también han infundido en ustedes el Evangelio. Y ya estoy desesperado por tenerlos la próxima semana con nosotros, porque vamos a hablar temas también maravillosos y sé que va a ser genial. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero dar las gracias porque habéis hecho espacio. Tenemos entendido que sois unas personas muy activas, que siempre estáis haciendo cosas entre el colegio, bailan y tienen deporte también, no sé. Así que sí, os quiero dar las gracias de que hayáis hecho un espacio para compartir con nosotros, estar aquí con nosotros, aportando vuestra forma de ver. Y quería terminar el episodio con una frase de C.S. Lewis, que parece que lo repito, pero es que es uno de mis autores favoritos, que decía que la amistad es algo tan imprescindible, no, tan innecesario como es el arte o la filosofía, porque no tiene ningún valor de supervivencia, pero aporta mucho valor a la supervivencia. Entonces, que sigáis siendo esa amistad para vuestros amigos que aporta un valor extra a la vida, un valor extra a este proceso que tenemos que pasar todos, que tenemos que caminar todos este camino, y os aliento a que sigáis siendo esa amistad, que sigáis siendo de bendición con las amistades que tenéis, con las que tendréis a futuro, y que sigáis creciendo en Dios y que sigáis evolucionando en ese camino. Y bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. La semana que viene tendremos aquí a vuestros padres, a Óscar y a Ana, y esperamos que en cualquier otro momento o cualquier otro tema pues podáis participar también aportándoos vuestra idea. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en todo lo que es Facebook, Instagram, seguirnos también en nuestro canal de YouTube, suscribirse
y activar la campanita para que todas las semanas, los días miércoles, les llegue la notificación del nuevo episodio. Nos vemos y continuamos con nuestra serie de amistad, noviazgo y matrimonio para la próxima semana. Bye bye. Bye. Gracias.